Apreciados estudiantes, continuando con nuestros apuntes de Derecho Comercial y Civil, daremos paso al tema de la clasificación de los contratos civiles y mercantiles. Señalando el primero de los contratos, hablaremos del contrato conmutativo y el contrato aleatorio, indicando que esta clasificación está señalada desde el punto de la utilidad del contrato. El contrato conmutativo es aquel en el cual las partes cumplen una prestación, se obligan a dar o a hacer una determinada actividad, y allí es donde está la conmutatividad, que tiene que tener la característica de que uno y otro extremo contractual realicen actividades equivalentes entre sí. De otra parte, el contrato aleatorio, en él no es posible desde el comienzo determinar la utilidad que va a producir a los extremos contractuales. Ese resultado del contrato y ese de pronto beneficio económico que se va a dar o la consecuencia jurídica del contrato no es posible que se determine desde el comienzo de la suscripción del contrato, y en razón a ello establecemos y puntualizamos entonces su característica de el alea, de que sea aleatorio. No obstante, ubicamos otra clasificación de los contratos y son los gratuitos o los contratos onerosos. Y esta clasificación responde como tal a la existencia de la utilidad para los extremos contractuales. Desde este punto de la clasificación de este contrato verificamos qué utilidad efectivamente tiene el contrato para las partes dentro del contrato. Dicha onerosidad o gratuidad la ubicamos en el artículo 1497 del Código Civil. El contrato gratuito, entonces, responde a ese desinterés de los extremos contractuales, de algún extremo contractual, en adquirir un beneficio. Y en este acto jurídico, cuando es gratuito, no se adquiere ningún beneficio para los extremos contractuales económicos. Puede ser que en este contrato una de las partes obtenga una utilidad y otra no, pero en definitiva en este contrato una de las partes obtiene una utilidad y el otro puede llegar a obtener un gravamen. En el contrato oneroso, por el contrario, los extremos contractuales persiguen y efectúan el contrato con un ánimo de lucro, y el ánimo es beneficiarse entre ambas partes, obtener una utilidad y de unos para con los otros, y allí entonces diríamos que hay una utilidad de carácter bilateral para los dos extremos contractuales. De igual forma, existe otra clasificación de los contratos y hablaremos entonces de los contratos típicos o atípicos, los señalados como nominados e innominados. Ello hace referencia a que los contratos se encuentren plasmados o no en una ley. Los típicos o nominados son los que particularmente están regulados por alguna normatividad o ley. Los innominados no han sido regulados propiamente en la ley y sus estipulaciones claramente en algunas oportunidades no encajan en la ley, y algunos de ellos emergen de las costumbres negociales. Otros contratos de importancia son los contratos de adhesión o de libre discusión. Los contratos de libre discusión, como su nombre lo dice, los extremos contractuales o las partes pueden negociar los acuerdos de estos contratos y redactan las condiciones y las cláusulas dentro del contrato. No obstante, y por el contrario, los contratos de adhesión, un solo extremo contractual establece las condiciones y cómo se va a ejecutar el contrato, y el otro se adhiere a esas condiciones. En razón a ello, esta clasificación de los contratos de adhesión y de libre discusión
se da frente a la redacción de las cláusulas de los contratos que han hecho los extremos contractuales que participan en ellos. Otro contrato sería el contrato unilateral y el bilateral, que lo encontramos establecido en el artículo 1496. El criterio de unilateralidad y bilateralidad responde a esa responsabilidad que deben tener los extremos contractuales. Cuando un contrato es bilateral, las partes se obligan recíprocamente entre sí, por eso hablamos de la característica de la reciprocidad. Y por el contrario, cuando un contrato es de carácter unilateral, una de las partes se obliga con la otra y la otra no contrae una obligación precisamente, y en él participa en la obligación solamente un sujeto, por eso se denomina contrato unilateral. Por el contrario, en el contrato bilateral, los dos extremos contractuales se obligan recíprocamente y tienen responsabilidades los dos sujetos contractuales en este caso. En el derecho civil y contractual también ubicamos los contratos principales y los contratos accesorios. Cuando hablamos de la clasificación de contratos principales y accesorios, entramos a abordar el campo de que el contrato subsista o no. Y un contrato es principal porque puede subsistir el mismo sin la necesidad de otro contrato, por ello es de carácter principal. Por el contrario, cuando el contrato es accesorio, se celebra por los extremos contractuales este contrato para asegurar el cumplimiento o la obligación de otro contrato. Es decir, no puede subsistir sin que exista otro contrato y por lo que esa obligación directamente no podrá subsistir. Por eso se denomina un contrato accesorio. Desde el punto de vista de los principios, el principio de autonomía de la voluntad y los requisitos y las formalidades que se exigen para perfeccionar un contrato, hablamos de los contratos consensuales, solemnes y reales. Los contratos solemnes son los que requieren que se cumplan unas formalidades que están previamente escritas en la norma y por eso su característica de contrato solemne, solemnidad. El contrato consensual se perfecciona solamente con el consentimiento de los extremos contractuales y el contrato real se perfecciona con la tradición del objeto contractual. Por ello denominamos que son solemnes, reales y consensuales. Y finalmente existen unos contratos que son de ejecución instantánea o de tracto sucesivo. Al referirnos a la ejecución del contrato, estamos hablando de cómo se hace el contrato. Cuando hablamos de la ejecución instantánea, las obligaciones por los extremos contractuales se cumplen en el mismo momento, de manera inmediata que se celebró o se suscribió el contrato. Y al hablar de la ejecución sucesiva, las obligaciones que tienen los extremos contractuales dentro de esta clase de contratos se cumplen a través del tiempo en la ejecución del contrato y de manera periódica. Con ello, entonces, finalizamos la clasificación de los contratos. Otro tema que tenemos que puntualizar es la definición de contrato desde el punto de vista del Código Civil. En el artículo 1495, el Código Civil define al contrato como un acto, una convención, por medio del cual uno de los extremos contractuales o partes se obliga con el otro extremo contractual a cumplir unas prestaciones que son dar, hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Allí, cuando el Código Civil establece ello, está involucrando la unilateralidad, la bilateralidad y la plurilateralidad de los contratos y está involucrando al contrato de sociedad en el que los extremos contractuales pues son numerosos.
Esas prestaciones que surgen de ese contrato de dar, hacer o no hacer, son prestaciones desde el punto de vista del derecho obligacional que ya en alguna oportunidad tocamos. El contrato también, de acuerdo a ello, la definición, ese acuerdo de voluntades generalmente y siempre en ocasiones genera obligaciones. Genera obligaciones para las partes en términos de contrato y convención y las responsabilidades que tiene para cada uno de los extremos contractuales. De otra parte, existen otras posibles definiciones. Una que vamos a trabajar es la que establece el Código del Comercio en su artículo 864, en donde se nos señala que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más partes que se da con el fin de regular o establecer o crear o extinguir una relación jurídica patrimonial entre estas partes. La doctrina, por su parte, ha definido como en algunos textos, citaciones del doctor Marcelo Salerno, que el contrato es un acto o una convención mediante la cual las partes prestan un consentimiento por una causa determinante que crea y genera obligaciones y en ellas las partes tienen un interés efectivamente patrimonial.